Estado ecuatoriano, ya sea a través de Cancillería, Corte Suprema, Fiscalía General o Superintendencia de Bancos, no habría presentado nunca en debida forma la solicitud de extradición de los hermanos Isaías. Según nota diplomática de junio 19 enviada por la Cancillería o Departamento de Estado de Estados Unidos a la Embajada del Ecuador en Washington, la nota señala que luego de una cuidadosa revisión por parte de los Departamentos de Justicia y Estado, los Estados Unidos no están en capacidad de proceder con el pedido de extradición en contra de Roberto y William Isaías. El doctor Carlos Bravo, ex abogado de la Superintendencia de Bancos, es hoy nuestro invitado. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Estoy a la orden. La nota del Departamento de Estado se refiere a los pedidos hechos por el Ecuador el 16 de agosto de 2001, el 7 de julio de 2008, el 22 de diciembre de 2009 y el 28 de diciembre de 2010. ¿Puede usted indicarnos qué evidencias proporcionó la Superintendencia de Bancos en la época en que usted era su abogado? Sí, doctor Pinargote. Mire, la Superintendencia de Bancos obviamente hizo todo el análisis, presentó todas las pruebas, las procesó la Fiscalía, se inició el juicio por peculado, los hermanos Isaías han sido sentenciados. Pero ahora resulta que los Estados Unidos, al parecer, se han convertido en la cuarta instancia mundial. Usted conoce de manera general todas las legislaciones del mundo, tienen 3 instancias. En el caso del Ecuador tenemos 2 instancias y casación, pero los Estados Unidos, convertido en una cuarta instancia, se han dedicado a revisar, entre comillas, a revisar las decisiones, los actos de Estado de los diferentes países y simplemente no dan paso a las extradiciones, pese a que, como usted bien conoce, desde el año 1872, aproximadamente un siglo y medio atrás, los Estados Unidos y el Ecuador suscribieron un convenio de extradición que a su vez en el año 1941 fue ratificado y se suscribió adicionalmente un convenio complementario de extradición, como fácilmente se los puede encontrar en los registros oficiales que pongo a la vista, el uno del año 1941, y adicionalmente, como usted también conoce, el Ecuador es signatario del convenio de extradiciones de la Corte Interamericana, lo que quiere decir que los Estados Unidos no cumple ni lo que ha suscrito y tampoco lo que se dice que es signatario, pero que tampoco lo ha suscrito. Bueno, y en efecto, incluso con países con Francia, no es solamente, digamos, con los países del tercer mundo. En el caso de Noriega lo tenían preso, cumplió la condena, Francia lo había condenado, e igual no lo hicieron enseguida. Ellos tienen una aplicación extraterritorial de sus derechos. Sin embargo, en este caso, entre los antecedentes tenemos que en octubre del año 2000, cuando usted era abogado de la superintendencia y era superintendente el ingeniero Alejandro Maldonado, usted como abogado de la superintendencia le presentó un escrito al presidente de la Corte Suprema solicitándole que requiera información al Tribunal Federal del Distrito del Sur de la Florida sobre las cuentas de los hermanos Isaías en el Union Planters Bank, antes Republic National Bank, y toda la información que dicho banco puede aportar sobre la cuenta denominada Republic International Corporation, RIC. O sea, la Corte Suprema hizo ese pedido, se obtuvo alguna respuesta. ¿Qué ocurrió con lo que solicitó la superintendencia? Efectivamente, doctor Pinargote, la Superintendencia de Bancos hizo ese pedido y obviamente se obtuvo todas las respuestas que determinaron, por ejemplo, ese desvío de 107 millones de dólares, apenas 107 millones, a la cuenta RIC manejada por Roberto Isaías en las Islas Caimán. Entonces, aquí no es cuestión de que se venga a decir que se ha hecho una investigación en los Estados Unidos por un fiscal de Miami, en que llegan a determinar que el dinero que se llevaron de aquí del Ecuador fue a parar en el Republic National Bank. Eso es una falsedad absoluta. Mire, el tema de Filambanco, solo por las pérdidas que determinó la Deloitte, como usted bien conoce, fueron de 661.5 millones de dólares.
Y no contamos los créditos de liquidez que le dio el Banco Central por más de 400 millones, el famoso vuelto por más de 180 millones de dólares, los créditos vinculados por cerca de 200 millones de dólares, los bonos que le entregó la AGD por más de 1.116 millones de dólares. Es decir, Filambanco le ha costado al Estado ecuatoriano, y obviamente en perjuicio de los depositantes, una bicoca de aproximadamente 2.600 millones de dólares. Entonces, esos 107 millones que usted se refiere están absolutamente determinados en una cuenta en Caimán que se la denominaba RIC y que la manejaba directamente Roberto Isaías Dazún. Ahora, el gobierno de Estados Unidos en su nota diplomática agrega con fechas, por eso es que ellos detallan una serie de cosas. Dice, el 15 de noviembre del 2004, gobierno de Lucio Gutiérrez, luego en el gobierno del economista Correa, 8 de octubre de 2009, 25 de marzo de 2010, 18 de junio de 2010, 13 de septiembre de 2010, dice que pusieron de manifiesto las deficiencias que han evitado la procedencia de la solicitud a fin de que entregue una solicitud de extradición completa en términos legales. Ahora, esta afirmación del Departamento de Estado de Estados Unidos es muy grave, porque implicaría que en 12 años de trámite no se habría presentado nunca de la manera adecuada la solicitud de extradición. Yo recuerdo que incluso el ex fiscal Pesantes en algún momento dijo pues que estaban presentándola de nuevo, que había que traducir todo, que no se había presentado bien antes. ¿Cuál es su comentario al respecto? ¿Qué conoce usted de todo esto? Pues usted no estuvo siempre vinculado al caso, pero ¿qué conoce respecto a esto? No hay deficiencias, doctor Pino Argote, lo que hay es velados pretextos. Mire, aquí podemos encontrar las respuestas a lo que usted dice. Onerosas asignaciones, onerosas, mire usted cómo se detallan los aportes de los Isaías a las distintas campañas electorales en los Estados Unidos, concretamente la del presidente Barack Obama. Pero vayámonos un poquito más atrás, doctor Pino Argote, ya que se ha tratado desde hace mucho tiempo los famosos Wikileaks. Fíjese cómo la embajadora Kenny, pedía sacar a los hermanos Isaías de los Estados Unidos. Estos pedidos los realizaba realmente a gritos. Esos cables de Wikileaks gritaban en el Departamento de Estado. ¿Qué decía la señora embajadora? La Embajada de Estados Unidos en Quito pidió al Departamento de Estado que saque a los hermanos Isaías de ese país, pues existían suficientes evidencias de su presunta corrupción, lo que dañaba gravemente la imagen de Estados Unidos. Los detalles inéditos de esa preocupación están incluidos en el cable 31862. Señala el telegrama, ellos usaron su mala vida fortuna para comprar su salida segura del Ecuador y más tarde presionar a sus acusadores para reducir los cargos en su contra. Aquí están las respuestas, doctor Pino Argote. Entonces, simplemente los Estados Unidos no da paso, la Interpol sigue copiando ese mal ejemplo de los Estados Unidos. Existe una difusión, una alerta roja para que sean capturados los hermanos Isaías, no se los captura y simplemente las extradiciones siguen y seguirán burladas lastimosamente, doctor. Bueno, el jefe de la Interpol es ex magistrado de Estados Unidos. Ahora, pero aquí hay algo más interesante. La nota diplomática de la Cancillería americana señala que un esfuerzo, dice, por asistir al gobierno del Ecuador, funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reunieron con autoridades ecuatorianas en varias ocasiones, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, para discutir sobre las deficiencias constantes en el pedido de extradición y cómo remediarlas. En cada una de dichas reuniones, los Estados Unidos enfatizaron en la necesidad de proveer una causa probable como estándar de suficiencia legal. Y este estándar no requiere la entrega de suficiencia evidente para una condena, sino que la evidencia baste para que una persona sea detenida para ser enjuiciada. O sea que teóricamente no se necesitaría una sentencia ejecutoriada. Así dice la nota. Pero aparentemente tampoco se cumplió con eso por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿quiénes serían los responsables de estas omisiones? ¿O realmente no han habido las omisiones, sino que es una decisión del gobierno americano? Mire, doctor Pino Argote, brevemente hagamos un recuento de la historia. El tratado de extradición con los Estados Unidos data del año 1872, segundo periodo de García Moreno. En ese tratado inicial habían aproximadamente 10 delitos en 6 numerales que se suscribieron.
Luego, en el año 1941, se aumentaron 15 delitos más a ese catálogo de infracciones. Pero desde el año 1872, concretamente en el numeral 6 de esa convención, estaba establecido el delito de peculado. Y en el año 1941, numeral 16, que todo el mundo puede revisar en esa convención, ya se habla del fraude de los banqueros y específicamente se trata de banqueros. Así dice la convención textualmente. ¿Qué sucede? Simplemente nos tienen engañados con este caramelito que por el momento, entre comillas, no se los puede extraditar. ¿Cuál va a ser el momento, doctor Pinargote? Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que actuar con la misma reciprocidad, y cuando los Estados Unidos requiera al Estado ecuatoriano que se le entregue algún delincuente como los Isaías para que sean juzgados allá, entonces tendrá que decir que por el momento tampoco se los puede extraditar, y así se aplica la reciprocidad que el derecho internacional contempla, doctor Pinargote. Claro, en todo caso eso tampoco se ha hecho por parte del Ecuador. Pero hay finalmente algo interesante. Estos pedidos a los que se refiere la nota diplomática era para que ellos comparezcan al juicio. Pero ¿qué ocurre? Que el 11 de abril del año pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, constituida por los jueces Wilson Merino, Jorge Blum y Raúl Iñiguez, dictó sentencia. Entonces, las fallas registradas en los trámites del 2001, 2008, 2009 y 2010 que indica el gobierno americano, ¿estarían ya superadas con la sentencia? Bueno, definitivamente sí, doctor Pinargote, pero no se requiere, como usted bien lo señaló anteriormente, que una mentira, una falsedad que se le ha venido repitiendo de esto que se requiere prisión en firme, en fin, sea un motivo para que no proceda la extradición. Es absolutamente falso. Mire, en la Convención Interamericana sobre Extradición, los requisitos están plenamente determinados. Se puede requerir a una persona cuando se le vaya a juzgar inclusive, es decir, cuando se ha iniciado un procedimiento. Podría ser también cuando ya esa persona haya sido juzgada, cuando ya tenga una sentencia, como es el caso de los Isaías. Tienen una sentencia de reclusión a 8 años, es decir, tienen todos los elementos, se han cumplido todos los elementos de fondo y también formales para que proceda la extradición. Pero simplemente los Estados Unidos no da paso, y estimo que con el gran poder, con las inmensas inversiones que tienen estos banqueros, concretamente en el estado de la Florida, eso será muy difícil, doctor Pinargote. Doctor Carlos Bravo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, a usted siempre a la hora. 7 de la mañana.